para crecer continuamente en la gracia y el conocimiento de Cristo para gloria de Dios y bendición de otros. Continuamos con la interpretación de los pasajes paralelos para el uso equilibrado del texto bíblico. En este video te enseñaré el significado y uso de la unción divina mediante la palabra de Dios. Usaremos un texto base que será en 2 Corintios 1, 20 al 22, que dice de la siguiente manera: porque todas las promesas de Dios son el sí y el amén, por medio de nosotros para gloria de Dios, el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos unió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Haremos un breve análisis del texto para fijar las ideas que están contempladas en las Escrituras como las verdades confirmadas por Cristo. Tiene tres aspectos este texto. Dios siempre es positivo en sus promesas, en el sí y en el amén. Dios debe ser glorificado siempre. Y en tercer lugar, Dios nos unió y nos selló con su Espíritu Santo. Observemos el verbo usado para la unción, un pretérito indefinido, algo ya ejecutado en el pasado, y el autor o ejecutor es Dios mismo. Como aplicación, ya Dios nos unió y nos selló con su Espíritu. Muchas verdades aplicadas en el Nuevo Testamento tienen su antecedente en el Antiguo Testamento como sombra que ilustra las nuevas aplicaciones espirituales futuras. Como ejemplo tenemos Colosenses 2, 16 y 17 que nos dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en día de fiesta, luna nueva, en día de sábado, lo cual es sombra de lo que había de venir, mas el cuerpo es de Cristo. Lo sigue confirmando Hebreos 10:1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la representación misma de las cosas, nunca puede hacer perfectos a los que se allegan con los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año. El Antiguo Testamento nos explica el uso y la aplicación de la sombra de los bienes venideros para la aplicación de la unción divina. Como este tema abordado sobre la unción divina, analizaremos el tema en el Antiguo Testamento en Éxodo 30, del 22 al 30. Habla más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especia fina, de mirra excelente de 500 ciclos, de canela aromática a la mitad, 250, de cálamo aromático 250, de casia 500, según el ciclo del santuario, y del aceite de oliva un hin. Y harás de ellos el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador. Será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos los utensilios, el candelero con todos los utensilios, el altar y el incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare de ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Dios le informa a Moisés sobre la elaboración del aceite de la santa unción. Le da detalles sobre los ingredientes y las medidas de cada uno. Y al mezclarlo como una unidad tendría como resultado el aceite de la santa unción. Con este aceite rociará sobre el mobiliario y los utensilios del tabernáculo y los sacerdotes que ministran en el altar para consagrarlos, dedicarlos y santificarlos, exclusivamente para la administración espiritual delante de Dios. A Moisés se le prohíbe usar el aceite para otras personas, animales o cosas. Si alguien de Israel copiare la fórmula y la usare para otra cosa, sería expulsado de Israel.
Eso lo explica Éxodo 30, del 31 al 33, que nos dice: y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere un ungüento semejante y que pusiere sobre él fuego extraño, será cortado de entre el pueblo. La unción ordenada por Dios y administrada por Moisés y los sacerdotes de la descendencia de Aarón indicaban la dedicación, la consagración y la santificación. Es decir, que eran apartados para Dios, consagrados para ministrar para la gloria de Dios, alabanza del Señor y también para interceder por el pueblo. Aparte de la administración usada por los sacerdotes en el templo, la unción divina también fue usada por los profetas por orden divina. Tenían el aceite normal usado por el pueblo de Israel en su cotidianidad. Dios ordenó a los profetas ungir a los reyes de Israel con aceite de olivas. Samuel, profeta y levita, fue autorizado por Dios para ungir a Saúl y a David. Así nos narra primer libro de Samuel 9:16. Dios dice: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti a un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de la mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Pero en primer libro de Samuel, capítulo 16, del 12 al 13, nos dice de la siguiente forma: envió pues por él y lo hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojo, de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. La unción fue usada por los profetas de manera diferente y por directriz divina iba acompañado de la administración del Espíritu Santo. Tenemos otro ejemplo que fue el del profeta Elías. En primer libro de Reyes, capítulo 19, 15 y 16, dice: y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Nimsi ungirá por rey de Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Meola ungirás para que sea profeta en su lugar. Observemos que la unción divina usada por Elías era aplicada a reyes que no eran de Israel, pero también de Israel, y al mismo tiempo para otros profetas. ¿Cuál era la diferencia del aceite sacerdotal sagrado especial y el aceite profético usado por los profetas? El aceite sacerdotal sagrado era una fórmula divina exclusivamente con ingredientes detallados, específicos, medidas específicas. Era solo para uso del tabernáculo y los sacerdotes. Los sacerdotes eran quienes lo administraban, y lo administraban como consagración, como santificación y dedicación de las cosas que estaban administradas, tanto para el tabernáculo como para el templo. Mientras que el aceite usado por los profetas era un aceite de oliva común, un acto simbólico de elección divina, no limitado al templo ni a los sacerdotes, y representaba la autoridad y la misión encomendada por Dios para una tarea específica. En el contexto bíblico y cultural cotidiano judío se entiende el valor del aceite y el uso de la siguiente manera. Usaban el aceite de oliva común, era abundante en Israel, símbolo de bendición divina,
usado para consagraciones, honra, expresión de amor, reconocimiento y valor de la dignidad humana aplicada al hermano. Los usos. Uno de los usos se usaba como hospitalidad. El aceite como hospitalidad enseñaba principios profundos. Cómo recibir a personas, no solamente abrir la puerta, sino honrarlos, valorarlos, refrescar el corazón y el cuerpo, porque los hidrataba, los suavizaba, los perfumaba, se hacía sentir al que era recibido como aceptado. Cuando alguien llegaba a la casa y era bien recibido, era aceptado, derramaban aceite en su cabeza. Ese aceite también llegaba hasta la cara, también lo usaban con los brazos para suavizar la piel maltratada por el calor, la brisa. Y muchas veces hasta venían heridas, se abría la piel y los hidrataba. Ese aceite era perfumado con canela, con mirra y otras fragancias para darle agrado. Cuando una persona derramaba su aceite perfumado y lo lubricaban, se sentía muy bien, se sentía aceptado y la familia se sentía también agradada de darle un gesto agradable a esa persona que estaba como bienvenido. Entonces se usaba como un principio de hospitalidad, pero también se usaba como una medida de sanidad. Hoy la ciencia confirma que el aceite de oliva tiene propiedades antiinflamatorias, antioxidante, efecto hidratante profundo, protección para la piel, beneficio circulatorio y como una expresión de amor, restauración, santa comunión y reconocimiento de la bendición de Dios. Era normal el uso especialmente para las personas enfermos porque en aquella época no habían medicinas como las tenemos ahora y era una manera no solamente de orar por una persona quebrantada, enfermo, maltratado, sino también una manera de mostrarle cariño, afecto, comprensión, amor, al mismo tiempo que se oraba por esa persona. El aceite también se usaba para consagraciones y coronación de reyes, dedicación de profetas. Era un uso general. Por eso el aceite para ungir significaba separación para un propósito divino, autorización de Dios para una función específica, transferencia simbólica de autoridad, consagración de la vida al servicio de Dios, presencia y respaldo del Espíritu Santo y una aceptación, empatía, valoración y expresión de amor humano. El significado de la Santa Unción en el Nuevo Testamento funciona de una manera diferente desde el punto de vista de la administración espiritual. La unción divina en el Nuevo Testamento para consagración, dedicación y santificación no es administrada por voluntad humana, sino directamente por Dios mediante su Santo Espíritu. Observemos la evidencia inspirada de la palabra de Dios. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 11, dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aquí el apóstol Pablo, en los versículos anteriores del contexto, menciona que los corintios ya estaban corrompidos, pero que ahora ya eran lavados, ya habían sido santificados y justificados por el Espíritu de Dios. Es decir, que el Espíritu Santo, que les brinda la nueva naturaleza, les da esas bendiciones. Pero nosotros debemos dar, como dice en 2 Tesalonicenses 2:13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros,
hermanos amados en el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Note que aquí habla de la santificación por el Espíritu. Y en 1 de Pedro 1:2 dice que elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Vean que el Espíritu cumple esa función de la santificación. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia o paz sean multiplicadas. Una persona que decide con sinceridad seguir el Evangelio de Cristo mediante el arrepentimiento por la fe, recibe al Espíritu Santo de manera permanente. Por eso queda santificado. Así lo dice en Efesios 1, 13 y 14, dice que en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. El hermano que buscó a Cristo para obedecerle mediante la fe en el Santo Evangelio queda santificado, justificado, dedicado y consagrado a Dios para su gloria y su alabanza. Eso lo confirma también 1 de Corintios capítulo 1, versículo 2, que nos dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Por esta razón, cada vez que se usa la unción divina en el Nuevo Testamento, se usa en el pretérito indefinido para referirse a algo que se hizo en el pasado y lo hizo Dios, y el creyente en Cristo ya lo tiene. Para seguir confirmando esta verdad tenemos 2 Corintios 1, 21 al 22, que es el pasaje usado como texto inicial, que nos dice: y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Fíjese que nos ungió y es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Y el apóstol Juan también lo confirma en su primera carta, capítulo 2, versículo 20, que él dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo. Fíjense que no es la unción humana, es la unción del Santo, y conocéis todas las cosas. Y sigue reconfirmando el apóstol Juan en 1 de Juan 2, 26 y 27, que dice: os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de él, permanece en vosotros y no tenéis necesidad que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Y según ella os haya enseñado, permaneced en él. Notemos aquí que siempre que se usa la unción administrada por Dios de manera directa y personal para consagrar, para dedicar, para santificar, para justificar, y es algo que el creyente lo recibió porque lo recibió con el Espíritu Santo, porque esa santificación se da mediante el poder del Espíritu Santo cuando recibió a Cristo. Entonces es una cosa ya hecha. Es un acto que ya lo hizo el creyente de manera permanente. No es una cosa que lo está repitiendo. Es permanente. El Señor lo santificó de manera y lo llama a seguirse santificando. El Señor lo justificó de una manera definitiva. El Señor lo dedicó para su gloria y lo consagró para Él, aunque el creyente no tenga esa información. Eso es lo que Dios dice en su palabra. Los líderes de la iglesia que informan a los hermanos que vengan para orar por ellos, para que reciban la unción, están ignorando la verdad, porque la unción es una función que es exclusivamente de Dios, no de los hermanos.
Los que usan el aceite para ungir casas, cosas, personas, ignoran la revelación divina sobre la unción del Nuevo Testamento. Tratan de imitar las prácticas del sacerdocio judío, pero esta práctica quedó prohibida por Dios para que pueda ser aplicado solamente a la descendencia de Aarón y especialmente en el templo de Israel. Muchos cantos de alabanza que hablan de la unción como algo que se recibe después de convertido, cantan sin inteligencia. Hoy Dios nos unge cosas como mobiliario del tabernáculo, del templo judío. Dios unge personas para consagrarlos, dedicarlos y santificarlos para su ministerio. Todos los creyentes verdaderos, templo del Espíritu Santo, ya hemos sido ungidos, santificados, justificados, consagrados y dedicados a Dios por medio del poder, la gracia y la misericordia de Dios mediante la fe en Cristo. Por eso dice la palabra que ya no somos nuestros, ya no nos pertenecemos, pertenecemos a Dios. En el Antiguo Testamento eran ungidos, es decir, dedicados, consagrados y santificados los sacerdotes, profetas y reyes para ministrar para Dios. Ahora, todos los creyentes en Cristo somos sacerdotes y reyes por la voluntad de Dios. Notemos lo que dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Lo dice 1 Pedro 2:9. Fíjese, linaje escogido, real sacerdocio, reyes y sacerdotes, nación santa. Ya sois, no es que seremos, somos y también seremos. Seremos porque también en Apocalipsis 26, hablando del futuro, él dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces reinaremos con Cristo, pero seguiremos ministrando como sus sacerdotes. Cristo nos santificó y nos llama para que continuemos apartándonos del pecado y continuar con la santidad práctica hasta que nos perfeccione en su segunda venida. Como dice en 1 Juan 3:2, amado, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y el apóstol Pablo lo sigue reconfirmando en Filipenses 3:20 y 21, que dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya con el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amados hermanos, nuestro deber es mantenernos firmes, creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, bajo la dirección del Espíritu hasta que Él nos transforme a su semejanza. Ahora, contra las falsas doctrinas tengamos la siguiente actitud. En Gálatas capítulo 6 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Si un hermano lo han enseñado mal y tiene malas prácticas, entonces, y observamos que están haciendo esto, no importa quién sea, pastor, líder, misionero, llámese apóstol, llámese como sea, pero si está incurriendo en una falta contraria a la palabra de Dios, entonces nos toca intentar ayudar a ese hermano o a esa hermana, llamarlo aparte,
como dice allí, con mansedumbre, entendiendo que yo también puedo caer como un ser imperfecto, un ser pecador, puedo cometer errores y necesito también ayuda. Entonces, de la misma manera buscamos al hermano para restaurarlo, para que entienda bien y solucione esa situación. Si la persona, hay muchas personas que a pesar de que saben la verdad, permanecen en necedad. Por eso dice Pablo en Efesios 5:11, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Si esa persona permanece en su necedad, debe reprenderla. Pero en Tito 3, 10 y 11 nos da como el extremo. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado para su propio juicio. Muchas personas reaccionan al principio y otras reaccionan tarde, pero esa es la normativa de la Escritura. Si alguien insiste y está sembrando errores y causando problemas con los hermanos, la Biblia dice, bueno, deséchalo porque ha endurecido su corazón y no oye la voz de Dios. Las enseñanzas de la palabra de Dios es clara y nos da pautas precisas para la obediencia. Entendamos que fuimos consagrados para Dios, para su gloria y bendición de otros. Dios nos seguirá bendiciendo siempre para bendecir. Te esperamos en los próximos videos para seguir compartiendo la práctica de los principios de interpretación. Recordemos que ya fuimos ungidos, dedicados, consagrados y santificados para el Señor y para la gloria de Dios. Dios te bendiga. Te esperamos en la próxima. Dios se glorifique en tu vida siempre.